tardes a todos y todos, Buenas. los que están acá, como los que están en línea. Este es mi tercer seminario correspondiente al doctorado y se titula Ocurrencia del cáncer mutado de pulmón por contaminación del aire. En el chat les compartí el enlace para la presentación en PDF si que la quieren ver. Recuerden que creo que no se puede grabar no se puede, si por si acaso la van a grabar, no se puede grabar. El contenido de la presentación es el siguiente. Vamos a comenzar con una introducción. Vamos a hablar de los objetivos del trabajo, la metodología que se siguió para el trabajo, los resultados obtenidos, una breve discusión y las conclusiones. Faltó ahí las conclusiones y la referencia bibliográfica. Para comenzar es importante señalar que el material particulado relacionado con la contaminación atmosférica es un tema que está ahora muy en estudio o está en estudio, ya que el material particulado está relacionado con trastornos que tienen que ver con el sistema nervioso, el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio y el sistema inmune. De acuerdo al Instituto Health Effecting Institute para el 2024, nos comenta que la exposición al material particulado menor a 2,5 micras ha provocado aproximadamente 4,6 millones de muertes al año, lo que representa un 58% de todas las muertes por contaminación del aire. Teniendo en cuenta que la contaminación del aire, según este mismo instituto, para el año 2021, es el segundo factor a nivel mundial responsable de muertes. Igualmente, según Pope, en el año 2002, se efectuó un estudio que determinó que la exposición prolongada al material particulado de 2,5 es un factor de riesgo para la mortalidad de cáncer de pulmón. En el estudio, un estudio que se realizó, un estudio prospectivo de muerte, creo que es la traducción, o sea, se hizo el seguimiento de la persona hasta su deceso. Se determinó que por cada 10 microgramos por metro cúbico de aumento de material particulado 2,5, la mortalidad de cáncer de pulmón aumenta en un 8%. Generalmente el material particulado ingresa al sistema respiratorio y de ahí se dirige a diferentes órganos a través de nuestro sistema circulatorio. Hay diferentes mecanismos a través del cual el cáncer de material particulado causa alteraciones, genera cáncer de pulmón. Una es lo que se denominan las alteraciones epigenéticas o las alteraciones del DNA de las células. Otros mecanismos que generalmente han sido estudiados relacionados con cómo el material particulado genera cáncer de células tumorales es la autofagia o la capacidad de la célula de consumirse a sí misma, o la apoptosis, que es la muerte programada de las células. Dentro de los cánceres, del cáncer de pulmón, tenemos lo que se denomina el cáncer de células pulmonares, de células no pequeñas, células pulmonares no pequeñas, que de acuerdo a Rivas y a Armisen, es el tipo más prevalente de pulmón, el 85% o el 85% de los casos nuevos de cáncer de pulmón. Dentro de este tipo de células existe lo que se llama la mutación del receptor del factor de crecimiento, el GFR, que es de acuerdo a Harrison, es el segundo evento desencadenador de tumores de cancerígenos. De acuerdo a varios investigadores, dentro de los cuales está Hill, Lin y Swatton, el aumento del material particulado genera un mayor riesgo de cáncer de pulmón de células no pequeñas,
con mutación del factor de crecimiento epidémico GFR. Estos estudios se realizaron principalmente en Inglaterra, Corea del Sur y Taiwán. Igualmente, Hill y Zoom determinaron que el cáncer de pulmón es muy común en personas que nunca han fumado y por lo tanto sus características clínicas y moleculares difieren del cáncer de pulmón de las personas que han fumado. En este sentido, nosotros determinamos, hemos podido determinar a través de diferentes relaciones que la voy a nombrar a continuación, que hemos determinado que no se han realizado estudios exploratorios en Argentina, en el país, para determinar el riesgo de cáncer de mutado de pulmón. Esta relación la hemos obtenido gracias al vínculo del Instituto Gulli con el laboratorio Biomaker, que por ahí está Delfina, no sé si está alguno otro de los miembros. Eso surgió de una relación a través de nuestra compañera Alba, que su hermana es oncólogo, médico oncólogo, y a través de esa relación con Alba y su hermana pudimos entonces entrar en esta sinergia entre el laboratorio y el Instituto Gulli y salió este trabajo como un estudio exploratorio del cáncer de pulmón y la contaminación atmosférica, contaminación del aire. Entonces el objetivo de este trabajo es modelar la probabilidad de ocurrencia del cáncer de pulmón, del mutado de pulmón en Argentina, y como objetivo específico es mapear la probabilidad de ocurrencia de cáncer de pulmón en Argentina a través de dos algoritmos de Machine Learning, que es MassEnt y Random Forest, en Google Earth Engine. Ahí coloco ese mapa porque se me olvidó comentarles que el laboratorio Biomaker tiene 3 sedes en Latinoamérica, una en México, otra en Brasil y otra en Argentina. Entonces esperamos que de este trabajo pueda generarse un paper, una publicación que pueda servir para también hacer este estudio en los restos de los países donde está presente el laboratorio. La metodología que seguimos para hacer este estudio es básicamente tiene 3 etapas. Bueno, en primer lugar, trabajamos con las muestras de cáncer de pulmón que la aportó el laboratorio. En segundo lugar, trabajamos con datos satelitales de contaminantes atmosféricos, como fueron el aerosol optical depth o la profundidad óptica del aerosol, el material particulado 2,5 y el PM10. Los dos primeros se obtuvieron de los datos de la NASA y el último es producto de CONAGE. Todo eso se trabajó a través de librerías de Python, que ahí las coloco las más importantes, que son Panda, Scikit-learn y GeoPy, en un cuaderno de Jupyter y en Google Colab. Ahí les dejo el enlace si quiere alguien entrar. No pueden ejecutar el notebook porque los datos son privados, hasta ahora no son públicos, simplemente pueden ver el código, pero no pueden ejecutarlo porque evidentemente hasta ahora los datos no son públicos y obtuvimos permiso solamente para hacer el seminario. Más adelante, cuando se pueda generar una publicación, probablemente los datos sean de carácter público. En la metodología seguimos entonces 3 procesos o 3 etapas. Preprocesamiento de datos, la obtención de datos de entrenamiento y la modelización. Para el preprocesamiento de datos, se procesaron los datos que entregó nos dio el laboratorio, que son las muestras de cáncer mutado y no mutado de pulmón. La muestra mutada es cuando hay presencia del cáncer y la muestra no mutada cuando hay ausencia. Esto es producto de que las personas van al laboratorio, toman una muestra y determinan si el cáncer o la afección que tiene corresponde a un cáncer mutado o no mutado de pulmón. Bueno, se hicieron algunas labores típicas de los datos que consumen bastante tiempo en ciencia de datos, que eliminaron los espacios finales, buscar los valores únicos, filtrar los datos por no fumadores y exfumadores, porque aquí es importante destacar, como les dije anteriormente, este cáncer es muy común en personas no fumadores, entonces incluimos solamente no fumadores y exfumadores.
Todos esos datos tienen una ubicación. No tenemos, por supuesto, para guardar la confidencialidad de las personas, solamente se hizo la georreferenciación de la dirección de los pacientes hasta barrios a través del Nominatum, que es una herramienta de OpenStreetMap para georreferenciar las coordenadas, los puntos de dirección de los pacientes, y entonces ahí sí se obtuvieron las coordenadas. Eso se llevó a un proceso de limpieza en lo cual se eliminaron coordenadas duplicadas, porque al llegar a la localidad aparecieron muchos puntos con la misma coordenada, porque evidentemente había muchos pacientes de la misma localidad. Luego se pasó a obtener los datos de entrenamiento. Estos datos, como preprocesados, lo que hicieron fue fusionarse, y así se obtuvieron los datos con muestras de cáncer mutado y no mutados. Al unirse los datos, encontramos otra vez superposición, porque habían pacientes provenientes de la misma localidad que pudieron haber tenido el cáncer, y como otros no pudieron haber no tenido el cáncer, o no haber tenido cáncer pero no mutado. Entonces lo que hicimos fue preponderar a los que tenían cáncer, o las muestras con presencia de cáncer. Esto todo se subió a la nube de Google Earth Engine para el posterior procesamiento. Los datos de entrenamiento, entonces, al unir, se unieron esos datos, y lo que se hizo fue obtener, como le nombré anteriormente, voy a pasarlo, se me olvidó, que se obtuvo la variable dependiente para entrenar los modelos. Las variables independientes, como le nombré anteriormente, están formadas por los datos satelitales. Se trabajó en tres grupos: los AOD, el aerosol optical depth, o el espesor óptico del aerosol, correspondiente al promedio entre el 2014 y el 2024 de los meses de enero y julio. ¿Por qué enero y julio? Porque en enero hay un cambio de temperatura en el país, que es el verano, y en julio es el invierno, el mes más frío. Entonces este cambio de temperatura genera cambios en la química del aerosol, y entonces eso condiciona su comportamiento. El PM2.5 anual, se obtuvo el PM2.5 anual entre el 2014 y el 2019, y el PM2.5 anual aquí debe haber un error, el promedio y el anual. O sea, el promedio entre el 2014 y 2019, y cada uno de esos años, el PM2.5 de cada uno de esos años. Y en cuanto al PM2.10, se obtuvo el PM2.10 de enero 2021, enero 2022, y el promedio de esos 2 años, el PM10 de 2019, 2020, 2021, y el promedio de esos años. Eso se hizo un stack de imágenes, y luego se pasó a seleccionar de 16 bandas que dio todo eso. Se hizo una prueba de correlación con el coeficiente de Pearson para determinar cuáles bandas estaban más correlacionadas. Una vez hecho esto, ya teniendo los datos de entrenamiento, tanto de variable dependiente como la variable independiente, se pasó a hacer pruebas en 2 modelos, como leí anteriormente, el MapSense y el Google Earth Engine y el Random Forest. Para MapSense y Random Forest el procedimiento fue muy parecido. En primer lugar, se hizo el entrenamiento de clasificador y predicción con parámetros por defecto, lo que tiene lo que trae Google Earth Engine. Para esto se dividió los datasets en 2 partes: 80% de muestra para entrenamiento, y 80% de la muestra para entrenamiento, y 20% de la muestra para prueba o validación. El entrenamiento luego se hizo el entrenamiento de clasificación y predicción con el tuneo de parámetros. Se hizo un tuneo de parámetros a través de
obtener a través de la búsqueda del la mejor métrica del AUC o el Area Under the Receiver Operating Characteristic Curve o el área bajo la curva ROC, que es una métrica ideal para determinar, para probar el comportamiento o evaluación de la performance de modelos cuando sus datos son desbalanceados. Luego se hizo una tercera prueba con entrenamiento de clasificador y predicción con datos balanceados. Eso se hizo a través de una técnica que se llama el SMOOTH, que es Synthetic Minority Oversampling Technique. Y aunque esto no es para datos geoespaciales, pero le hicimos una adaptación para trabajar con datos geoespaciales, y lo que hace es crear datos sintéticos para balancear las clases, tanto las positivas y las negativas, o sea, las presencias y la ausencia de la enfermedad. Y por supuesto tuvimos que hacer una prueba de correlación espacial, autocorrelación espacial, porque si las muestras están correlacionadas espacialmente no se puede trabajar con el SMOOTH. La modelización con Random Forest es muy parecida. Se entrenó el clasificador y se hizo la predicción con parámetros por defecto. Se hizo un tuneo de los parámetros, pero en este caso me olvidé mencionar anteriormente que para el MaxS se tuneó el parámetro del beta multiplier. En el caso de Random Forest se hizo el tuneo de los parámetros con el número de árboles, el mean leaf population, el máximo número de nodos y el back fraction. Todos a través de obtener la mejor curva ROC o el mejor AUC. Igualmente se hizo el entrenamiento con los datos balanceados, tomando el mismo principio que con MaxS. Los resultados que obtuvimos son los siguientes. En el preprocesamiento de datos, nosotros teníamos un número inicial de datos con presencia de enfermedad, o sea, muestras mutadas de 712, y cuando la llevamos excluimos los no fumadores, o incluimos solamente los no fumadores y fumadores, nos quedamos con 497 muestras. En el caso de muestras no mutadas, de 3.615, nos quedamos con 1.973 muestras, luego de excluir fumadores y exfumadores. Digo, excluir, no incluir, fumadores y exfumadores. Para el caso de la geolocalización, este número de muestras ya de no fumadores y exfumadores se sometió a una depuración que incluyó las coordenadas duplicadas y registros sin coordenadas, y eso nos llevó a tener 128 muestras geolocalizadas con presencia y 300 con ausencia de la enfermedad. En el caso de me pasé para la... no, ya cuando funcionamos las dos variables, cuando fusionamos la presencia, los datos con presencia y ausencia de la enfermedad, obtuvimos 428, pero 91 registros estaban duplicados, así que lo eliminamos y al final nos quedamos con 337 muestras, de las cuales 128 presentan la enfermedad y 209 no presentan, y ahí está un mapa de la distribución. Rojo es que siempre existe la enfermedad y 0 es que no existe la enfermedad. O sea, 1 es presencia, 0 es ausencia. Para los datos satelitales, como le nombré anteriormente, teníamos un stack de imágenes de 16 bandas, dos bandas de AOD, 7 bandas de PM2.5 y 7 bandas de PM10. Hicimos la prueba de coeficiente de correlación con el coeficiente de Pearson menor a 0,8 y nos quedamos con 5 bandas. El AOD promedio de 2014 al 2000, ahí falta un número, promedio de enero de 14 al 24, de enero 24, el AOD promedio de 2014 al 23,
ahí debe haber un error, fue que me pasé, es 23 en ambos casos. Y uno de julio, otro de enero, el PM 2.5 anual de 2014, el PM 10 de enero de 2021 y el PM 10 de julio de 2019. Los resultados. Los resultados nosotros los trabajamos a través de las pruebas de las métricas que le nombré anteriormente de la métrica una de las que le nombré anteriormente para evaluar los modelos. Como es el ROC. Pero además de eso incluimos la precisión, el recall y el F1. ¿Por qué? Porque la accuracy no es muy buena para medir el desempeño de modelos cuando los datos son desbalanceados, ya que puede favorecer las clases dominantes. Entonces, en base a todas esas métricas que ustedes ven ahí en el cuadro, nosotros nos quedamos con las métricas de los datos cuando se hizo prueba con el datos balanceados. Este es el caso de Massen, como ven ahí. Como ven, el recall para el caso de datos balanceados para Massen nos dio 0.84 para el dato para el training set y 0.92 para el test set. En el caso del F1 score, el 0.68 para el training set y el 0.69 para el set de validación. Porque además del el ROC, el AUC nos dirigimos, nos vimos más estas métricas, porque estamos trabajando con temas de salud en este caso, y a nosotros nos interesa no dejar escapar o detectar los falsos negativos. El recall es una medida muy buena para determinar los falsos negativos. Y otra, el F1 score lo que me da una medida del balance que puede haber entre la precisión que lo que captura son los falsos positivos y los falsos negativos. Entonces, en este caso nos quedamos con el modelo entrenado con datos balanceados para el caso del Maxent. Sin embargo, los resultados visuales no son muy buenos para Maxent, sino si ven en esa figura a ver si lo puedo mostrar con el ratón aquí, no sé si se ve el puntero, ven hacia la zona de los Andes, hacia el norte de Argentina, hay como cosas extrañas, parece como si fuese un modelo digital de elevación. Eso quiere decir que el modelo... ¿Ah? Y la paleta de colores no ayuda tampoco. Y la paleta no ayuda. Entonces, esto no vemos como cosas extrañas, artefactos que pudo haber generado el modelo con Maxent, y cuando vemos algunos detalles, por ejemplo en Buenos Aires, parece que está sobreestima la probabilidad de ocurrencia del cáncer en Buenos Aires y en Córdoba. Para el caso de Random Forest, estas son las métricas para las diferentes pruebas de Random Forest, como el parámetro por defecto, los parámetros tuneados y el datos balanceado. En el caso del parámetro tuneado, los parámetros por defecto, el número de árboles es 10, el mean leaf population es 1, el máximo número de nodos es ninguno, no se pone, y el back fraction es 0,5. Cuando tuneamos los parámetros con varios valores, obtuvimos que las mejores métricas nos dan con un número de árboles de 20, mean leaf population de 1, sigue el máximo número de nodos ninguno, y el back fraction nos da 1,0, como ven ahí. Y vemos unas métricas mejores que el Maxent. En este caso vemos que el recall es 0.94 para la prueba, pero 0.73 para el 0.94 para el entrenamiento y 0.73 para la validación. Vemos que entonces que como es mejor el modelo con Random Forest para no dejar o dar cuenta de los falsos negativos, que es lo que no nos interesa tener dentro
nuestro modelo. Aquí vemos la imagen graficada con Maxent, digo con Random Forest, y vemos que esas se ve menos o se nota un poco menos esa zona con ruidos al norte del país. Vemos que no sobreestima tanto la ciudad de Buenos Aires, los riesgos no están a ese nivel tan oscuro, la paleta de colores no está tan oscuro, que eso representa más o menos como un 80 o un 90% de probabilidad en Buenos Aires, y para Córdoba nos da aproximadamente un 70%. Para el resto del país nos da como 50% hacia el norte, 50% de probabilidad hacia el norte de que ocurra el cáncer. Bueno, ya para casi finalizar, retomamos que en este trabajo lo que se pretendió fue modelar la probabilidad de ocurrencia del cáncer mutado de pulmón en el país con Maxent y Random Forest. Este estudio complementa los hallazgos de los autores que lo nombré anteriormente, que establecieron que el material particulado 2,5 tiene alta asociado con la ocurrencia del cáncer mutado de pulmón, ya que de acuerdo a nuestros resultados, además del PM2.5 estamos incorporando dos variables más, que es el PM2.10 y el NAO10. Y de acuerdo a lo que vimos en los mapas, el 80 y entre el 80 y el 90% de probabilidad está en la ciudad de Buenos Aires, el 70% en Córdoba, y como le nombré anteriormente, está el 50% como está hacia el norte del país. Esto probablemente se deba a procesos de movimiento de los aerosoles, especialmente debido a que hay procesos meteorológicos, químicos y físicos que pueden condicionar cómo se mueven estos componentes atmosféricos en el territorio. Entonces nosotros sugerimos que además de estas variables que tomamos en cuenta para este estudio exploratorio, pueden incluirse otras variables como la topografía, la meteorología, que según algunos autores dan buenos resultados para estudios epidemiológicos con calidad del aire. También es importante preguntarse si el número de variables, el número de muestras de la muestra de la variable independiente es representativo para todo el país. Entonces sería una pregunta que quedaría para responder más adelante, cuando se haga un trabajo más profundo de este tema. Y bueno, finalmente Random Forest presentó, de acuerdo a nuestras métricas, un mejor desempeño, ya que el recall y el F1 score son altas para el set de entrenamiento y pruebas, y que es ideal para entrenar para entrenar modelos con datos no balanceados. Igualmente que los algoritmos de árboles de decisión como el Random Forest que usamos han sido ampliamente usados por estudios epidemiológicos, lo cual refuerza algunas conclusiones de ciertos autores, entre los cuales está Bellinger. Sugerimos explorar otros modelos como el Support Vector Machine y explorar otras técnicas de evaluación de modelos como el Cross Validation, que ha sido ampliamente utilizado para modelos de Machine Learning. En conclusión, bueno, la librería de Google Engine, un Jupyter Notebook, dentro del Colab, nos permitió incorporar otras librerías de Python para entrenar y evaluar modelos, lo cual resulta un poco complicado o casi imposible dentro del editor de código tradicional de Google Engine. Se me fue. Para estimar la probabilidad de ocurrencia de enfermedades con variables dependientes desbalanceadas, como fue nuestro caso, consideramos que el Random Forest tuvo el mejor desempeño que el Maxent. Estas son las referencias consultadas, las referencias, y queda abierto a la pregunta y terminé en el día.